adelantar la reconversión de las fuerzas militares y de policía en fuerzas para la construcción de la paz y la protección de las fronteras patrias, lo cual incluye aspectos relacionados con su tamaño, estructura y con la propia asignación del gasto público, así como con la superación de la doctrina de la seguridad nacional y de cualquier práctica de terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas colombianas están sustentadas, creadas bajo la concepción de la teoría de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y que es la base fundamental, pues, de considerar a sus connacionales como el enemigo interno. Y hablando del enemigo interno, está hablando de las comunidades, de los sectores populares, de las comunidades campesinas que habitan en los territorios, de las comunidades negras, de los pueblos indígenas y de sus formas de organización autónoma que tienen cada una de estas etnias o pueblos en Colombia. Entonces, ese es el enemigo para Colombia, para las fuerzas militares y para el Estado colombiano. Eso los ha llevado a practicar la guerra, a ejercer la guerra contra el pueblo, porque ellos quieren un campo. Hoy, bajo los intereses estratégicos que tienen, quieren un campo sin campesinos, sin indígenas y sin población afro con vocación agropecuaria. En ese sentido, si vamos por la construcción de la paz, que es lo que le estamos apostando las mayorías colombianas, pues esa concepción tiene que cambiar de raíz. Las Fuerzas Armadas tendrán que ser otras que tienen que preocuparse sí por la protección de la soberanía nacional, por la defensa de la soberanía nacional, por la protección de los derechos humanos, que tenga como centro la persona. Como decía Bolívar, las fuerzas militares tienen que ser para guarnecer sus fronteras. Entonces, tendrían que ser unas fuerzas militares bolivarianas, inspiradas en estos principios humanitarios. Y bueno, ese es parte de los cambios institucionales que tiene que producirse. Seguramente no se van a alcanzar en la mesa propiamente porque pues es un proceso, no estamos aspirando a hacer la revolución en la mesa de conversaciones, pero sí de crear las condiciones para seguir luchando, para seguir junto a las mayorías colombianas, junto a las masas, a las mujeres, a las juventudes, a los trabajadores, a todo el mundo, poder construir una paz con justicia social. Y también implica cambios institucionales, cambio en la concepción que ha tenido Colombia hasta el momento en su política internacional e interna. Yo quiero compartir una conversación que tuvimos aquí o que tuve la oportunidad de sostener con algunos compañeros y compañeras cubanas. Le preguntábamos sobre sobre la experiencia cubana a partir de la revolución. Y ellos dicen, mire, nosotros no decimos que este es el socialismo. Lo que estamos buscando es una vida digna para la gran mayoría. Lo que buscamos es el bienestar del pueblo cubano. Y en eso han empleado los 57 años de revolución, que no ha sido posible que los derroten, no obstante a esa represión tan intensa y a ese bloqueo que fue de las que vienen, aún siendo objeto hoy por el imperio. Y lo que se viene sucediendo en América Latina son cambios democráticos y hay muchísimas concepciones. Pero desde nuestro punto de vista, pues nosotros sí creemos que, y por eso estamos luchando, por una revolución que posibilite producir esos cambios. Si esa revolución o si esos cambios, si ese sistema se llama socialista, pues bienvenido. Pero si no, el nombre que las colombianas y los colombianos le quieran dar, o el nombre que le quieran dar cada proceso latinoamericano. Lo que sí nos debe unir es esa lucha por el ser humano, por la felicidad, por el buen vivir, por lo que hoy le llaman el buen vivir, por sacar a la gente de la pobreza, porque nuestros países son muy ricos, a diferencia de muchos, incluso potencias europeas. La única forma que tienen los sectores populares y las mayorías de producir los cambios
que requiere un país es con la toma del poder, no hay otra. Es decir, y eso implica desde el nivel más básico en la comunidad, dirigir la comunidad, dirigir los destinos de una comunidad, hasta dirigir los destinos de una nación. Es decir, quien no tenga el poder difícilmente podrá hacer realidad esos sueños de justicia. Hablando de la justicia social, si las mayorías, si los representantes del pueblo, si el pueblo entero no se siente representado en el poder, pues difícilmente pueden producirse los cambios, porque eso es una concepción, es toda una estructura política, económica, social, cultural, ambiental, y por supuesto que tiene que ver con el ejercicio pleno de la democracia. No de una democracia representativa, sino de una real democracia participativa, directa, donde las personas, donde las mayorías puedan participar y decidir qué es y de qué manera quieren seguir, quieren dirigir sus destinos. Entonces, hay movimientos sociales, movimientos locales, pero esos movimientos tienen que confluir, en el caso colombiano, tienen que confluir en constituirse en un gran bloque de poder que pueda disputarle el poder a las oligarquías, porque de lo contrario no serán posibles los cambios.